No, no sé. Uno siempre sabe. Sí. No, por gusto soy del pueblo. Ujú. Sí, sí, no está bien. Va. Y raro el café, ya sabes, si no. Va. Ok, entonces empezamos en 5, 4, 3. Ok, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. El doctor Raúl Reyes, de nuevo aquí con ustedes. Y ahora traje a otro invitado, colega, amigo, muy querido y esperando por poder tener aquí conmigo. Les presento al doctor Andrés Sandoval. Quisiera que se tomaran unos minutos para que él se presente. Bueno, pues mi nombre es Andrés Sandoval, soy médico y cirujano. De hecho, fui profesor de Raulito de anatomía en alguna época. Después de eso hice una maestría en medicina y nutrición en España y luego hice un doctorado en nutrición y metabolismo también en España. Entonces, pues ahora me dedico a ayudar a diferentes tipos de pacientes a mejorar su estado nutricional, por una parte, y por otra parte, a darle soporte nutricional a las personas que no pueden comer por sí mismas. Por ejemplo, las personas que están en intensivo o las personas que pues tienen sondas y así. Muchas gracias, André. Y la verdad es que, pues, bienvenido a... A este tu programa. La verdad es que honestamente te digo que emocionante porque insisto que te di clases y ahora estás, o sea, ya sos como un profesional, ¿sabes? Bueno, no, como ya sos un profesional. Y, ajá, y es como cada vez vamos creciendo todos, ya sabes. Sí, 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 es bonito. Y la verdad es que todo el tiempo, esto es una de las cosas que también me emociona mucho, que todo el tiempo hemos hablado de que siempre hemos tenido ganas pues de hacer algo juntos, poder colaborar y ayudar de cierta manera en nuestra profesión siendo éticos, y esta es una de las formas más completas de las que yo he encontrado, porque se puede exprimir mucha información, ¿verdad? Sí, además que, mira, yo creo que uno a veces, bueno, lo hablaba, como que lo valioso de los podcasts es que te permite estar en conversaciones en las que generalmente no estaría, ¿sabes? Y eso es muy útil porque muchas veces, por el vos y yo podemos conversar de temas o de cosas que no necesariamente conversaríamos con otra gente, pero que transmiten información o cosas interesantes, ¿sabes? Que a otra gente le pueden interesar. Sí, es cierto. Y bueno, la verdad es que yo quisiera empezar hablando de tu tema, de tu expertise, y una pregunta clave y base que quiero hacerte para iniciar es, como experto en esto, pues que te digas a esto, ¿cuáles en tu experiencia profesional, cuáles son los principales problemas de nutrición en la sociedad actual? Mira, los de toda la vida. Yo creo que, bueno, de hecho como humanidad siempre he pensado que tenemos un problema serio, ¿sabes? Y es que no puede ser que tengamos una epidemia de obesidad al mismo tiempo que tenemos un problema de desnutrición así de severo. Porque la mitad del mundo está obesa, la mitad del mundo está desnutrida y realmente hay un pequeño, muy pequeño porcentaje de personas que está en un peso adecuado. Entonces, si quisiéramos decir esto, lo podríamos englobar como malnutrición, ¿sabes? O Mm. sea, no como desnutrición o sobrenutrición, sino como un problema de mala alimentación en general. Y qué bonito ese término de malnutrición, porque en efecto, o sea, todo lo que viene a partir de ahí es lo más común. Estamos hablando de obesidad, Obesidad, hipertensión, sobrepeso, hipertensión, diabetes, diabetes, cáncer, o sea, todas estas cosas tienen factores sí, cáncer, ¿no? nutricionales y metabólicos previos, digamos, que tenés que tratar desde antes. O sea, digamos, si quieres verlo desde un punto de vista así, la nutrición tiene dos enfoques principales. Primero tenés el enfoque preventivo, o sea, toda la prevención de las enfermedades mediante una alimentación, un estilo de vida adecuado, y luego tenés un enfoque de tratamiento curativo, digamos. Yeah. O sea, ya cuando tenés una enfermedad tenés que hacer cosas pues para seguir, ya sea evitar tu muerte o pues seguir evitando avanzar, ¿sabes? Sí, ok. Y bueno, ahora que estás viendo estos y que ya tenemos que son los estados de malnutrición, ¿cuál dirías que es de los más difíciles de tratar? ¿Cuál es de los más difíciles para enfrentarse en la vida? Mira, como te digo, realmente son dos problemas, ¿sabes? Y creo que deberíamos de verlos de diferentes formas, porque ya te decía que como humanidad tenemos este problema de que tenemos dos enfermedades completamente de causas diferentes. Ujú. Son un problema nutricional ambos, pero pues tienen causas diferentes, ¿sabes? Entonces, por lo tanto, la manera en que los vas a abordar o cómo solucionar el problema es distinto. Eh, Mira, creo que como humanidad, o sea, como colectivo de humanos,
lo más difícil para tratar es la desnutrición, porque tenés que solucionar problemas económicos, sociales, políticos de base que salen del ámbito de la medicina como tal, digamos, y caen en un ámbito propiamente público. Pero ahora, clínicamente hablando, quizás lo más complicado de tratar es la obesidad. O sea, ayudar a la gente a reducir peso es bien complejo y la mayor parte de personas piensan que es simplemente reduciendo la cantidad de calorías que consumís, pero bueno, no últimamente, sino en las últimas décadas se ha desarrollado muchísima investigación alrededor de qué es lo que pasa en la obesidad, ¿sabes? Y cómo es que la obesidad afecta a tu cuerpo, porque una de las cosas más importantes que se está intentando cambiar ahorita es que la obesidad no es un estado o una condición, sino que es una enfermedad en sí misma, ¿sabes? ¿Y esto qué significa? Porque tener un estado o una condición es, por ejemplo, yo tengo, no sé, más peso encima y entonces eso no significa nada más que tenés unas libras extra y que las tenés que perder. Pero realmente lo que ocasiona el peso dentro tuyo, o sea, el aumento de las reservas de grasa y por lo tanto el aumento de las reservas de energía es que ocasiona cambios metabólicos para poder mantener eso, ¿sabes? Es una condición, ¿verdad? Correcto, es una, o sea, realmente como te digo, no es una condición, sino es una enfermedad, como te digo, porque altera y de hecho se perpetúa a sí misma. O sea, una de las cosas más difíciles para explicarle a la gente en general es que la obesidad, obvio, tiene un componente social y tiene un componente ambiental, digamos, en el sentido de que si no puedes comprarte verduras en 2 kilómetros a la redonda de tu casa, lo más probable es que tu alimentación no vaya a incluir verduras, ¿me entendés? Si solo tenés McDonald's y otro tipo de alimentaciones de comida rápida, al literalmente levantar el teléfono, lo más probable es que eso es lo que vas a comer, pero también va de la otra vía, ¿sabes? Cada vez más y más vamos dándonos cuenta que hay factores dentro de tu cuerpo que determinan qué cosas quieres comer, ¿sabes? O sea, exacto, no solo es el de, ay, me gusta esto, sino que el te gusta eso, te gusta por alguna razón, ¿sabes? Eso es cierto, qué interesante. Y entonces cada vez hay más y más investigación alrededor de qué cosas hacen que te gusten ciertas cosas. Y la obesidad, justamente, lo que tiende a hacer es que tiende a hacer que te gusten y hacerte necesitar comidas que se definen, bueno, muy entre comillas, de alta palatabilidad, que realmente es bien difícil de definir y no existe el término en sí, pero lo que se refiere a eso es a comidas ricas en energía y muy densas, ¿sabes? O sea, entendamos hamburguesas, cosas fritas, helados y cosas muy dulces. Inclusive, perdón que te interrumpa, pero inclusive tiene que ver con el factor como es hormonal, porque cuando se come este tipo de cosas ya es como una droga, ¿va? Que al comerlo estimula ciertas hormonas que te hacen sentir bien. Fíjate que va incluso todavía más allá de eso, o sea, pensábamos originalmente que el problema era una cuestión de recompensa propiamente, o sea, una cuestión así de estilo Pavlov, ya sabes, comes una cosa, te gustó y quieres comer más porque quieres más de ese gusto, ¿sí? Va. Realmente va más allá. Por ejemplo, se ha visto que el tener ciertas poblaciones de bacterias dentro de tu intestino te predispone a consumir una mayor cantidad de carbohidratos en tu dieta, por ejemplo, o consumir una mayor cantidad de grasas saturadas, por ejemplo, y no sabemos exactamente cómo, pero se cree que es porque estas bacterias producen ciertos mediadores ¿qué? Mensajeros químicos que llegan a tu cerebro y le indican a tu cerebro que necesita más de cierto tipo de nutriente y eso te hace pedirlo. O sea, como, lo que quiero decirte con esto es que no es solo desde el ambiente que influencias hacia tu dieta, sino que tu mismo organismo te dice qué comer en muchas ocasiones. Y otra cosa bien importante en la gente que tiene obesidad es que normalmente tu cerebro tiene un mecanismo como de contrarregulación. O sea, sabe que tiene que sentir hambre, pero tiene que en algún punto dejar de sentir hambre. ¿Me entendés? Entonces es un mecanismo como para bloquear la ingesta de energía, que es lo que haces al final. Sin embargo, lo que se ha visto también es que las personas con obesidad, mientras más tiempo pasan con obesidad, más insensible se vuelve su cerebro para responder a estos estímulos. Entonces sienten más hambre de forma anómala, a pesar de que sus reservas ya están llenas y de que ellos ya se encuentran saciados, ¿me entendés? Entonces es un problema, como te digo, que va más allá, porque muchas veces lo que hacemos es generalmente venimos y decimos, no, es que ¿por qué no deja de comer? ¿Sabes? Exacto. Es que no quiere dejar de comer. Y realmente es un problema, como te digo, que va más allá porque su cerebro mismo le está ordenando a su cuerpo que coma, ¿sabes? Entonces, y llega a un punto donde solo no lo pueden negar. O sea, sí, obviamente. ¿Ya me entendés? Ya, o sea, ya te entendí. Puedes pelear contra ese sentimiento un tiempo, pero no puedes pelear contra ese sentimiento toda la vida, ¿me entendés? Y es que inclusive tal vez ni siquiera sería solo el sentimiento, sino que estás hablando
ir en contra realmente de lo que tu cuerpo te está diciendo que necesitas. Pero lo que te quiero decir es que tu cuerpo te lo demuestra de diferentes formas y controlar tus emociones es una de esas formas, ¿me entendés? O sea, no es solamente la necesidad física, fisiológica de alimentarte con un alimento, sino que además de eso, el pensamiento en tu cabeza se altera para que vos consumas más de un tipo de comida. Vos, yo quiero concluir, o sea, yo quiero hacer un resumencito. Podríamos decir entonces que una buena forma de empezar a tratar a alguien que padezca de obesidad sería no solamente en el aspecto nutricional, dieta, sino que también psicológico y farmacológico podríamos, en el caso de utilizar, ¿cómo se llaman estos? Aflora, Florenterol. Sí, de hecho, eso es lo que hago. ¿Cómo se llama? Probióticos. De hecho, eso es lo que hago, ¿sabes? O sea, mira, yo hace poco, bueno, para esto como anuncio comercial, yo hago mucha... Sí, no, pero me refiero a que hago mucha difusión en redes sociales, ¿sabes? O sea, le dedico mucho tiempo a hacer difusión de artículos y de información científica y de calidad en mis redes sociales. Entonces, uno de los últimos artículos que compartí es súper interesante, ¿sabes? O sea, primero está publicado por los tops de los tops de los tops de nutrición del mundo, ¿sabes? Y luego lo que dicen es una cosa bien importante porque básicamente se están retractando de lo que hemos hecho los últimos 40 años. Sí. Lo que están diciendo es que todas nuestras estrategias de nutrición actualmente se basan en el hecho de que pensamos que es un problema de balance energético, o sea, ¿sí? Que tenemos... Y realmente no es un problema de balance energético. Claro que el balance energético influye, o sea, si yo como más de lo que tengo que comer, claro que me voy a engordar, y si como menos de lo que tengo que comer, claro que me voy a bajar de peso, pero no es un problema solo de eso, es un problema de cómo responde tu cuerpo a diferentes factores, ¿sabes? Diferentes nutrientes, a diferentes componentes de la nutrición y cómo reacciona anómalamente a esos nutrientes para generar obesidad. ¿Me entendés? O sea, no es solamente que comiste mucho, sino que es que comiste mucho de cosas que no eran adecuadas y que eso altera la regulación de tu metabolismo y te genera obesidad. Orientado ya ni siquiera por un factor que se pensaba únicamente de gusto, sino que ya está orientado a un factor que inclusive, si estamos hablando de que la microbiota tiene influencia sobre lo que vos llegas a pensar, porque eso es lo que está... Paréntesis con la microbiota. ¿Sabes qué? Hay muchos estudios, muchísimos. Primero, yo siempre le digo esto a mis pacientes, otro paréntesis al paréntesis, ¿ya sabes? Yo siempre le digo a las consultas, cuando yo pasé microbiología en medicina, en la parte donde te enseñan la microbiota intestinal era literalmente un párrafo, qué sé yo, como de, no sé, tal vez unas 200, 300 palabras. Y es un misterio, bro. Y era un misterio, pero sabes que los últimos 20 años de análisis y de secuencias y de investigaciones nos han dicho un montón, y dentro de las cosas que nos han dicho es que la microbiota intestinal ayuda a regular el ánimo, no solo las emociones. Por ejemplo, se ha visto que modular la microbiota intestinal hace, the gut feeling, ¿sabes? O sea, y entonces, y de hecho hay the gut crunch, like have a gut feeling, o sea, hay muchos, por lo menos en los gringos, tienen muchas expresiones relacionadas a cómo tu intestino tiene que ver con tus emociones, ¿sabes? Pero ahora ya hay ciencia detrás de eso. Entonces, ahora ya sabemos que justamente la manera en cómo te sentís afecta a tu intestino y que tu intestino afecta la forma en que te sentís. Y entonces lo que te decía antes, se ha visto que las personas que modulan su microbiota intestinal de cierta forma a otra forma reducen la intensidad y la frecuencia con la que tienen ataques de pánico y ansiedad en pacientes que tienen ansiedad. Y se ha visto que mejora la calidad de vida y reduce la intensidad de los síntomas de la depresión mayor, por ejemplo. Reduce la cantidad de medicamentos que tiene que tomar la gente. Evidentemente, no es algo que te lo va a curar. O sea, sí, no es mágico, ¿me entendés? Entendamos que no es mágico, pero sí es un factor que influye de manera significativa en tu vida, ¿sabes? O sea, y no solo es de decir, bueno, ahí están unas cuantas bacterias, sino que hay otros factores de la nutrición como tal que influyen dentro de quién sos y cómo metabolizas y qué haces vos con el resto del mundo, ¿sabes? Bueno, la verdad es que tantas cosas que hablar y qué bonito, me gusta mucho porque cabal estamos haciendo lo que yo en su momento te dije, estamos exprimiendo el conocimiento. Pero entonces, ahora usando todo esto que estamos resumiendo aquí, cabal, de lo que estabas diciendo, podríamos decirle al paciente que padece de obesidad porque estamos diciendo que es una enfermedad. Por cierto, eso está muy bien, ¿sabes qué? Me encanta. Primero, a mí me costó un montón porque cuando somos médicos, lo primero que te enseñan es el paciente obeso, ¿sabes? O la paciente obesa.
pero realmente es el paciente con obesidad, de la misma forma que no dirías el paciente canceroso, Ajá. ¿sabes? Es un paciente con cáncer, Ajá. es un paciente con obesidad, no es un paciente obeso, y está súper bien, por cierto, pero continúa, perdón. No, está muy bien, ¿va? Pero entonces podríamos decir que para la gente, pues que como al final de cuentas esperamos que esto les sirva a todos, inclusive si tienen algún conocido que padezca de obesidad, le podríamos decir que cuando busquen tratamiento para tratarse la obesidad, no lo busquen únicamente en el factor nutricional, sino que lo busquen también en el factor psicológico y... Sí, tiene que ser todo, ¿sabes? O sea, parte del problema actual es que estamos tratando la enfermedad, como te digo, de una forma parcial, ¿sabes? O sea, sí tenemos que reducir la cantidad de calorías, porque sí es un factor, pero también, como decís, necesitas... Bueno, no todos, pero alguna gente puede llegar a necesitar medicamentos, alguna gente necesita otras formas de modular su metabolismo que van más allá de solo quitar la cantidad de calorías. Y seguro, dentro de la gente que nos va a escuchar, vamos a encontrar gente que va a decirme lo siguiente. Por ejemplo, viene y me dice, es que, también me pasa mucho en mi consulta, y es que vienen y ya y me dicen, no, fíjese, es que yo hago todo bien, hago un montón de ejercicio, como bien, y después de... Primero hay un montón de gente que piensa que lo hace bien y no. Pero además hay un grupo de gente real, ¿sabes? Que efectivamente hace de todo, de todo. De hecho, tengo un par de pacientes que son nutricionistas, que ellas mismas, o sea, ¿sabes? O sea, a mí me sorprende mucho porque generalmente hay mucho celo entre las profesiones, ya sabes. Yo estoy súper en contra, pero bueno. Pero es muy raro que una nutricionista decida consultar, ¿sabes? Sin embargo, también he tenido pacientes porque han llegado a darse cuenta que efectivamente el reducir las calorías solo así no es la solución en todos los casos, ¿sabes? Ni siquiera podríamos decir, ni siquiera la composición de la repartición de las calorías, porque tal vez ellas sí tienen el manejo de es que ese es el punto, ese es el punto, ese es el punto, mira, pues son profesionales, son profesionales, o sea, yo no estoy cuestionando que no sepan hacer lo que hacen, al contrario, o sea, son profesionales, saben lo que hacen, ¿me entendés? Y aún así encontrás pacientes que saben lo que hacen y que están haciendo todo correcto, pero no logran bajar de peso, ¿ya me entendés? Sí, y mira, en tu expertise, ¿qué tan cierto es eso de que hay, bueno, sí es cierto, pero ¿cómo explicarías el fenómeno de aquella gente que dice, es que yo tiendo a engordar? Sí. Va, ¿cómo podés saber que una persona, por su composición física, por su composición, o sea, porque por ejemplo caderas anchas en la mujer, o un hombre... O sea, vos estás preguntando si hay alguna manera física de determinar si una persona puede o no tener problemas para perder peso. O que gane muy fácilmente. De obesidad. No hay una medida antropométrica como tal. Ya. O sea, no hay, así que yo te diga, te mido esto y entonces voy a decir si vos tenés o no. Mira, lo que sí se puede hacer o lo que sí he intentado, y esto es bien mío, ¿sabes? O sea, todavía no está... todavía no, y ahí sí que lo he ido aprendiendo con el tiempo, ¿sabes? Lo que me he dado cuenta es que mientras más resistencia a la insulina tiene una persona, mejor es su habilidad para bajar de peso. Y mira, todo esto viene nuevamente con lo que hablaba de estos mensajes. Yo estuve súper contento cuando salió ese artículo, porque yo ya venía haciendo ciertas cosas que yo intuía, digamos, y de repente sale este artículo que me lo confirma, ¿sabes? O sea, no me lo confirma, pero por lo menos me dice que no soy yo el único que lo está pensando y que hay otra gente que está pensando este mismo tipo de cosas y que están actuando en base a eso, ¿sabes? Entonces, solo perdón, que me quedé. No, de la resistencia a la insulina. Sí, perdón. Entonces, te decía, lo que me di cuenta es que parte del problema es, pensamos que solo es un exceso de calorías, pero lo que más y más y más y más aparece es que el cuerpo empieza a generar una cosa que se llama inflamación de bajo grado. Y entonces está provocada en las personas que tienen obesidad por diferentes factores, por dos principalmente. Primero, por la microbiota intestinal, porque la mayor parte de personas que tienen obesidad también tienen colon irritable. Interesante. No sabemos todavía si una es causa de la otra o simplemente están asociadas, pero están juntos la mayor parte de veces. Yo, bueno, en experiencia creo que tal vez vos estarías de acuerdo conmigo si decís que primero aparece la obesidad y después el colon irritable. Es que es lo que te digo, mira, o sea, no puedo saberlo porque la alteración que se provoca es bien difícil de determinar quién causa quién. Y este es parte del punto, porque una persona con colon irritable puede desarrollar obesidad y una persona con obesidad puede desarrollar colon irritable, pero ¿qué vino primero? Pero difícil. Es difícil. Es que difícil, imagínate una persona que padece colon irritable no va a comer tan mal, no puede. Pero es que
Nuevamente es el punto. No es solo la cantidad de cosas que comes, sino la respuesta que tiene tu cuerpo a esas cosas. Sí, pues. Entonces el problema en el colon irritable no es ni siquiera lo que estás comiendo, sino la respuesta que tiene tu cuerpo a eso. Solo, hay una paréntesis para que la mala nos entienda, porque tal vez estamos hablando cosas. Sí, que no. Ajá. Pero eso, podríamos decir que un taco no me va a engordar a mí de la misma manera en la que te va a engordar a vos. Sí. Ahí estás. Es bien complejo de explicar, pero sí. Pero eso es lo que estamos diciendo. Sí, básicamente. Va. Entonces, es que es una generación bien imperfecta, pero sí. Pero qué bueno, solo para alguien que nos está escuchando, podríamos decirle, si usted se da cuenta que usted comiendo ciertas cosas engorda más rápido que otra gente, sí, tiene que buscar ayuda. Tiene que buscar ayuda. Ajá, porque probablemente hay algo que no está bien que te está predisponiendo a eso. Porque lo que se ha visto en la obesidad es que tu cuerpo en esta inflamación de bajo grado te predispone a generar grasa. ¿O independientemente de si comes la cantidad que te debe o no, o ya me entendés. Y fíjate que inclusive aquí quiero, porque al final yo tenía unas cosas, pero nos vimos de otro lado más chileno, más bonito, la verdad, pero podríamos también decirle a la gente que si está padeciendo de problemas de obesidad, no solamente lo busque por estar feíto o lo que sea, sino que porque realmente es una enfermedad que va a desarrollar, por ejemplo, síndrome de hipercolesterolemia, otro montón de enfermedades por la enfermedad base que es la obesidad, ¿no? Correcto, o sea, la obesidad te predispone a desarrollar muchas enfermedades. Mira, al final, en la obesidad realmente, creo que el problema, y por eso es que te decía lo de la resistencia a la insulina, viene dado a partir de la inflamación. Porque los mediadores inflamatorios, o sea, todas esas moléculas que generan nuestro cuerpo cuando estamos generando inflamación, provocan de forma natural una cosa que se llama resistencia a la insulina. En ese contexto, en el de inflamación, la resistencia a la insulina está provocada porque la idea es que el músculo se tiene que dejar de consumir la glucosa que está en la sangre y dejársela a los órganos vitales que son el cerebro, el corazón y las células de la sangre. En el contexto de inflamación es para que los glóbulos blancos tengan energía suficiente para atacar lo que sea que te está atacando a vos, ¿sí? Entonces, eso provoca esa resistencia a la insulina. Pero la resistencia a la insulina en sí misma hace que en teoría haya lipólisis, ¿sabes? Pero si vos al mismo tiempo tenés el estímulo de la inflamación para hacer la lipólisis, que en los pacientes con obesidad es porque la grasa está diciendo ya no aguanto y necesito liberarme, entonces se inflama para generar esa resistencia y en teoría que la grasa se consuma. El problema es que estás consumiendo al mismo tiempo una cantidad de carbohidratos muy elevada y eso automáticamente llega a tu páncreas en respuesta tiene que liberar insulina y entonces en el músculo tenés resistencia a la insulina y el montón de inflamación y entonces ese desbalance, llamémoslo así, es lo que te genera la predisposición a generar la grasa en general, por una parte. Y lo que, si te das cuenta, sucede es que si empezás a acumular fuera del músculo, o sea, en la sangre, la glucosa durante mucho tiempo, eso se conoce como diabetes. ¿Sí? Y si empiezas a acumular los lípidos de forma anómala, se conoce como hipertrigliceridemia. Y si continúa durante mucho tiempo, entonces se te vuelve hipercolesterolemia, que es el colesterol elevado. Y si mantienes el colesterol elevado durante mucho tiempo, eso se vuelven infartos y derrames. Entonces, si te das cuenta, es como una cadena bien grande que inicia desde la resistencia a la insulina. No, sí, qué interesante eso, porque entonces para aquellos estudiantes de medicina y nutrición podríamos decirles, y la gente en general, o sea, podríamos, porque fíjate que yo me he topado con laboratorios en los que lo único que está elevado son los triglicéridos, todavía no los colesteroles y algunos niveles de colesterol están normales. O sea, decimos que está en una etapa previa. De hecho, mira, pues hay una cosa bien interesante y es que la gente piensa, hay una cosa que se conoce como obesidad saludable y es entre comillas saludable. Y es porque tu cuerpo no es una casa, ¿sabes? O sea, él tiene respuesta, él va a intentar mantener la normalidad. Y entonces, cuando vos estás haciendo una cosa mal, tu cuerpo está compensando y él lo va a compensar durante mucho tiempo y lo puede compensar durante mucho tiempo y luego van a empezar a fallar por partes. Va a empezar a fallar primero, qué sé yo, la resistencia a la insulina. Y luego cuando ya eso ya no pueda más, entonces se va a empezar a acumular el azúcar y entonces empieza a formar diabetes. Y así va, ¿sabes? O sea, él cuando va dejando de poder hacer las compensaciones que tiene que hacer porque tiene un límite, entonces empiezan las enfermedades. ¿Ya? O sea, todas esas enfermedades crónicas están dadas porque tu cuerpo dejó la capacidad de poderlo manejar, ¿sabes? Y entonces en obesidad
esa obesidad sana, entre comillas, lo que sucede es que es gente que tiene un porcentaje de adaptabilidad mucho más grande, pero no quiere decir que nunca vaya a llegar. Lo que pasa es que quizás estamos midiendo marcadores que no son los adecuados para ese momento de la enfermedad, ¿me entendés? O simplemente, como estás diciendo ahorita, todavía no ha llegado, pero no quiere decir que no vaya a llegar. No, es que va a llegar, pero lo que te quiero decir es que estamos midiendo, por ejemplo, el colesterol, cuando lo que deberíamos de estar midiendo quizás sería un marcador de oxidación superfumado que solo se mide en laboratorio, ¿me entendés? Sí. Pero eso es lo que está alterado, ¿ya me entendés? Lo que pasa es que no lo medimos de forma rutinaria en laboratorios clínicos normales, sino que no hay. Pero eso solo se hace en contexto de estudios clínicos, ¿me entendés? Es muy caro, es muy difícil, no sé, o sea, no se hace. Sin embargo, si se lo hiciéramos a la gente obesamente, o sea, obesa y metabólicamente saludable, seguramente encontraríamos muchos de esos marcadores alterados. Lo que pasa es que, como te digo, no lo podemos ver. Y si le diéramos más tiempo, se altera. No. Que eso, a mí me gustaría, y que me vayas corrigiendo, pero me gustaría hacer un resumen porque la verdad es que, imagínate que yo me puedo perder en la conversación, entonces quiero que la gente que nos está escuchando vaya tomando estas anotaciones y tome el resumen. Número 1, los principales problemas de nutrición en la sociedad actual son los de malnutrición. Sí. Luego, después de la malnutrición, una de las cosas más difíciles de tratar es la obesidad. La obesidad es difícil de tratar porque no es simplemente que está obeso, sino que es una enfermedad. Correcto. La enfermedad de la obesidad influye en el factor psicológico de la persona, predisponiéndola a padecer muchos trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, etc. Aparte de esto, estamos hablando de que estamos determinando que la persona como tal tiene dentro de su cuerpo una respuesta diferente ante la comida ante aquellos que no son obesos. Correcto. Entonces esa es la enfermedad. 3, diríamos que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario en nutrición, psicología y farmacología. Por lo menos. Por lo menos, ¿va? Porque podemos decir otros. Podría ser quirúrgico en algunos casos, por ejemplo. Ajá. Y nos estamos diciendo que el hecho de que no estés en este momento mal de tus laboratorios, que eso es otra cosa muy importante de mucha gente que piensa que porque está bien, que como tiene su colesterol bien y su azúcar bien, no importa que tengan sobrepeso y que todo está normal. Eso no es verdad, ¿pues sabes? Eso no es verdad, solo que no lo pueden medir, o por lo menos no lo están midiendo de la forma adecuada, y ese es el error. ¡Wow! ¡Qué calidad! La verdad es que quedó ahorita donde nos fuimos. Y entonces, bueno, ahora sí, porque ya se nos va acabando el tiempo, ¿cómo le podrías decir a una persona que tiene que ser, o cómo podría la persona plantear su plato diario? Mira, la Harvard en los 80s, 90s creo que hizo una cosa que se llama plato nutricional y la verdad es que está bastante bien. En general, si agarras tu plato, lo partís en 4, la mitad tienen que ser vegetales. Vamos a hacer un dibujito porque hoy no he hecho dibujitos y a mí me gusta mucho dibujar. Entonces... Pero entonces mejor te lo hago yo. Va a hacer un dibujito. Te voy a poner aquí y te voy a poner, aquí tengo los colores, ¿ve? Y vas dibujando aquí. Entonces puedes dibujar aquí tu plato. O puedes hacer aquí, ¿ve? Tu plato aquí. Vamos a hacer esto mediano. No hace falta, pero está bien. Está. Esto de ahí. Entonces, mira, pues si tenés tu plato, lo tenés que partir en 4. Sí, y esta mitad serían vegetales. Sí. Este serían carbohidratos y proteínas. Si lo quisieras ver en porcentajes, si quisieras ver como los porcentajes adecuados es más o menos, mira, esto... 25, 50. Sí, más o menos, pero si quisieras, por ejemplo, de carbohidratos, esto tiene que ser más o menos el 50 o 55% de la dieta. Más o menos el 25% de la dieta y otro 20%, pero las grasas que no están aquí son un 25%. Pero para armar el plato como tal, esto es lo más práctico, ¿sabes? O sea, si quisieras venir y decir, bueno, ¿qué voy a comer en la calle? Y no voy a calcularme cuántos gramos, ¿sabes? Literal, partís en 4, mitad de vegetales y la otra mitad, la mitad de carbohidratos y mitad de proteínas. Y con eso tenés más que suficiente. Cool, gracias a mí. Y, bueno, para... otra cosa que te quería decir, COVID. Porque quiero dejar porque estamos en COVID. Estamos en COVID. Siempre estamos en COVID. Entonces, alimentación en COVID.
¿Qué recomiendas? Va, ¿sabes qué? Y si, no sé cómo lo mides, pero ¿qué te parece si lo miramos desde COVID leve, moderado y severo? ¿Te parece? Va. Porque yo creo que es más sencillo así, ¿o no? Ponerle que pondríamos una tablita aquí y vamos a decir Fíjate que leve o es lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el severo, que era lo que hablamos, yo creo que leve y moderado serían básicamente igual. lo mismo. Y severo sí es una cosa. Pero es que, mira, en severo, la verdad es que no sé qué tanto vale la pena que lo discutamos porque es algo, propiamente manejo intensivo, ¿sabes? Y no sé sí, va. qué tanto valga la pena. Pero lo que sí podemos hablar, sí, es de COVID leve y moderado. Y para esto quiero introducirte a un concepto que se llama inmunonutrición. Ajá. La inmunonutrición habla de que existen nutrientes, bueno, en general, sí, la mayor parte de la nutrición habla de requerimientos, ¿sí? O sea, uno tiene un requerimiento de un tanto por ciento de cada nutriente y entonces uno tiene que llegar a ese requerimiento. Y mientras más bajo estés, tenés una deficiencia y si te pasas, tenés un exceso, normalmente, ¿sí? O sea, te puedes una intoxicación de vitamina C, te puedes una deficiencia de vitamina C y entonces tenés escorbuto, ¿sí? No perder el día, no perder el día. Solo quiero dejar esto en pausa, porque es bien importante. Hay mucha gente que se Sobredosifica. sobredosifica, gracias, de vitaminas. Sí. Porque hay vitaminas, la A, la D, la E y la K, las AD, que no se desechan del cuerpo. Entonces, si están teniendo un exceso de estas vitaminas, pueden caer en una sobredosis, ¿no? Sí, pueden caer. Es bien difícil actualmente, pero sí se puede caer. O sea, y sí hay riesgos. Va, Sí. volviendo a lo que estábamos. Sí, la inmunonutrición. Bueno, entonces, en la mayor parte de la nutrición, todo gira alrededor de este concepto, ¿sabes? O sea, si tenés un requerimiento, si tenés un deficiente, tenés un problema, y si tenés un exceso, tenés otro problema, ¿sí? Va. Sin embargo, existen un grupo de nutrientes que se llaman inmunonutrientes, que tienen usos más allá de su propio requerimiento. Entonces, por ejemplo, el zinc. El zinc, si tenemos un requerimiento más o menos entre 30 a 50 miligramos al día. Pero se ha visto que si multiplicamos esa dosis, por ejemplo, a 150 miligramos al día, tenemos efectos por encima de, o sea, si... Terapéuticos, correcto. Tenemos un efecto de tratamiento. Entonces, lo que hacen estas cosas es que modifican la forma en que nuestro cuerpo responde, por lo tanto, la inmunidad, modifican nuestra inmunidad a diferentes cosas. Entonces, está el zinc, está el magnesio, están los omega 3. ¿El magnesio en cuánto sería? Bueno, pero... No me recuerdo las dosis, estoy bien sincero. El omega 3. Pero hay omega 3, ajá. Hay diferentes compuestos, hay unos compuestos que se llaman compuestos fenólicos, que son compuestos naturales que están dentro de las plantas y las frutas. Entonces, estas diferentes cosas son las moléculas que son inmunoterapéuticas. Inmunoterapéuticas, correcto. O sea, todas estas... están en la comida. Correcto. Todas estas son cosas que están en nuestra comida que si tenemos un déficit, tenemos un problema. Pero que si comemos más allá del límite que consideramos normal, en lugar de tener otro problema, lo que empezamos a tener son beneficios extra de su consumo, ¿me entendés? Entonces, obviamente tienen que estar dentro de ciertos rangos porque no te puedes pasar, porque evidentemente puedes llegar a tener toxicidades de todo, pero sí los puedes utilizar como un medicamento. Cool. Y entonces, ya sabiendo esto de la inmunoterapia, ¿qué alimentos, diríamos, sí se deben de comer y qué alimentos no se deben de comer? Es ultra fácil. Mira, pues, los que se deben de comer son los buenos de toda la vida, ya sabes, las frutas y los vegetales. Si queremos hablar de qué frutas, en general yo la que más recomiendo son las berries, o sea, las fresas, las frambuesas, las moras y los arándanos. Lo siguiente que recomiendo son las manzanas, porque tienen una muy buena cantidad de compuestos fenólicos, que eran los que les decía antes. Entonces son muy antioxidantes y dan muy buenos beneficios. Ahora, el problema real es obtener ácidos grasos tipo omega 3, pero lo más fácil hoy en día es la suplementación. Ahora, si quisiéramos hablar de nutrientes, perdón, de alimentos que tengan este nutriente, mariscos. No los mariscos, los peces de agua fría, o sea, el salmón, el atún y la sardina. El salmón y el atún son súper caros, pero la sardina es realmente accesible, ¿sabes? O ¿Y sea, la sardina no es tan fea, asada? No, y además de eso la venden enlatada y también tienen la misma cantidad de omega 3, entonces realmente como es accesible, ¿sabes? Sí, o sea, no es una cosa que uno diga, wow, no me lo puedo pagar. Entonces, y de minerales, pues la mayor parte de los vegetales, o sea, los vegetales hojosos, les digo yo, pero todos los verdes, la lechuga, la selga, etcétera. ¿Sí? Entonces... Mira, y poneme que yo
esto que estás diciendo, pero bueno, ajá, sí, es que te iba a decir yo que yo había hecho un post, de hecho, de nutrición, que vos me diste Comenté. tu visto Te di mi bueno, like. ajá, que básicamente estamos diciendo esto, ¿no? Porque es la alimentación antiinflamatoria. Correcto. Lo que pasa, ahora vamos a otras cosas. Nuevamente, la nutrición no es la panacea, ¿sabes? O sea, no es que lo va a resolver todo y que sea milagrosa. Incide en absolutamente todo eso, sí. Pero quizás no te va a curar muchas de esas cosas. Entonces, cuando estás hablando de alimentación, realmente lo que estás buscando es intentar mantener niveles elevados de estos componentes en tu dieta. Entonces, querés una mayor frecuencia, pero si realmente querés una cosa más seria utilizando nutrientes, entonces tenés que suplementarte con suplementos en específico, a dosis en específico, que sepas que ha tenido efectos en otros pacientes, en otros grupos de pacientes o pacientes similares al caso en que tenés, para ayudarle a mejorar su sistema inmune concretamente y que esto le, como te digo, no va a evitar que le dé COVID, pero va a evitar que su respuesta sea descontrolada o que sea demasiado intensa, ¿me entiendes? Y también va a modular muchos de los aspectos para que la inflamación no se descontrole y entonces vas a mantenerte de cierta forma mejor, digamos. ¿Y qué alimentos no? Las grasas saturadas y los azúcares refinados. Todo lo que tenga grasas saturadas, entiéndase. A ver, las grasas saturadas son las grasas que cuando están a temperatura ambiente se vuelven manteca. O sea, la manteca, la mantequilla, todas las grasas de las carnes, todas esas son grasas saturadas. Y los azúcares refinados, que para entendernos es el azúcar de mesa y todos, casi todos los productos ultraprocesados, que casi todos tienen azúcar ahí metido. Wow, pues y se nos fue el tiempo, pero a ver si qué calidad. Hasta siento que podríamos hacer un montón, pero primero más adelante. Pero entonces vamos a tomar un tiempito para despedirnos. Les quiero dejar entonces aquí el nombre de mi amigo, el doctor Andrés Sandoval, para que lo sigan en las redes y sigan aprendiendo, porque sí sube muy buen contenido y siempre sube revisiones muy importantes y muy bonitas. Y pues ahí lo pueden seguir en las redes. ¿Cómo estás En general en las redes sociales, principalmente en Instagram, que es lo que más uso, me encuentran como @TheNutritionDoctor_. Entonces, ahí me pueden encontrar, como les digo, intento estar compartiendo la mayor cantidad de información y trato de que sea cosas buenas, cosas interesantes y sobre todo que sean verdad, porque uno encuentra una cantidad de basura hoy en día en el internet y todo el mundo se clama experto, todo el mundo sabe de todo. Entonces, la verdad es que toma tiempo y cuesta, pero le quiero dedicar un poco de tiempo a eso porque quiero efectivamente hacer que por lo menos haya algo de información buena por ahí, ¿sabes? No, y es que es bonito. Es bonito, la verdad es que es bonito. Además me ha permitido conocer un montón de gente, si te soy bien sincero, o sea, y me ha ayudado a darme a conocer con mis pacientes también, ¿sabes? Porque es una cosa bien importante que tus pacientes te conozcan al final. Sí, la verdad es que sí. Bueno, entonces, muchas gracias por tu colaboración, de verdad te agradezco un montón y esperamos que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Un gustazo. Pues qué cool, la verdad.